Vamos a dar comienzo entonces del módulo de cáncer de cuello de útero y vamos a iniciar las presentaciones con la doctora Viviana Herrera. La voy a presentar a la doc, ella es médica, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, jefa del área de fertilidad del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, jefa del área de preservación de la fertilidad en Nacentis, miembro de la comisión directiva de SAPREF, referente del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, médica a cargo del Programa Provincial de Reproducción Médicamente Asistida de Córdoba. Bueno, Doc, le doy el paso para que pueda iniciar la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Itatia Albamonte, presidenta de SAPREF, y a toda la comisión directiva por haberme invitado a brindar esta charla. Bueno, en el día de hoy entonces les voy a hablar de cáncer de cuello uterino y opciones para preservar la fertilidad. Como objetivo es proporcionar lineamientos básicos que les permitan ofrecer un asesoramiento adecuado, oportuno y preciso sobre preservación de la fertilidad a las pacientes en edad reproductiva con diagnóstico de cáncer de cuello de útero, y las herramientas fundamentales serían el conocimiento de la patología, en este caso de cuello uterino, y de qué manera afecta a la fertilidad, y de qué manera afecta la fertilidad también el tratamiento oncológico que deba recibir, y cuáles son las opciones actuales para preservar la fertilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de preservación de la fertilidad? La preservación de la fertilidad es la utilización de métodos, ya sea quirúrgicos o de laboratorio, para preservar la fertilidad en caso de que un paciente tenga riesgo de perderla. Ahora, hablamos aparte de más cosas cuando hablamos de preservación de la fertilidad, porque hablamos de un acompañamiento que debe darle el equipo de salud a estos pacientes que están transitando una etapa muy difícil, empatía, ponerse en el lugar del paciente y poderlo ayudar, un compromiso a brindarle buenos consejos y consejos con fundamento, que nos capacitemos y que estas decisiones que finalmente se tomen sean compartidas. Ahora se apunta a esto de la decisión compartida, porque tiempo atrás existía el paradigma paternalista, donde el médico, el doctor, daba la opinión y el paciente tenía que acatar, y esto fue cambiando, y en la actualidad la decisión debe ser compartida. El médico informa, el paciente opina y llegan a una conclusión ambos. Entonces, para preservar la fertilidad necesitamos que el paciente tenga un conocimiento previo, entender que el paciente tiene valores y preferencias y respetarlas, evaluar las circunstancias clínicas, el entorno familiar y su historia de vida, y que ellos estén totalmente informados de todas las opciones. Y el médico debe brindar la mejor evidencia disponible, informando beneficios, resultados, riesgos potenciales, y tratar de mostrarla claramente, sin sesgo, sin opinar desde lo más profundo de nuestras creencias y demás, sino que respetar las creencias del paciente, eh, mostrar nuestras experiencias, habilidades y herramientas, y tener en cuenta de que la decisión que se tome en ese momento y con ese asesoramiento va a ser definitivo para el paciente. Entonces tenemos que brindarlo de la mejor manera posible. Hablando entonces puntualmente de cáncer de cuello uterino, sabemos que es uno de los cánceres más frecuentes, el cuarto en incidencia que afecta a la mujer después de mama, colon y pulmón, pero es el segundo cáncer más frecuente en la mujer ginecológico, y también es la segunda causa de muerte por cáncer. Según informes de la OMS 2018, 13 pacientes con cáncer de cuello uterino cada 100.000 habitantes se detectan por año, y de esas 13, 7 mueren cada 100.000 habitantes por año. Y del grupo etario, el 40% es menores de 45 años. Entonces sabemos que hay muchas pacientes en edad fértil con esta patología. Entonces, vamos a dividir
al carcinoma de cuello uterino en etapas, según lo hizo FIGO 2018, para fines del tratamiento del carcinoma. Y se clasifica en etapa temprana, que es el 1A, 1B2 y 2A1, que son tumores menores de 4 centímetros, en etapa localmente avanzada, que es 1B3 a 4A, y la etapa metastásica o 4B. Como recomendación para las etapas tempranas, se recomienda basar la estadificación en la revisión del cono, y para las etapas más avanzadas, con la estadificación clínica y las imágenes. Rápidamente muestro el tema de la estadificación para que todos sepamos de lo que hablamos, porque no todos son ginecólogos. El estadio 1A1, que es un tumor hasta 3 milímetros de invasión en la profundidad del estroma. El 1A2, tumor con más de 3 milímetros en profundidad, pero hasta 5 milímetros. El estadio 1B1, tumor invasivo mayor de 5, pero hasta 2 centímetros como diámetro máximo. El 1B2, tumor invasivo mayor de 2 centímetros, pero aquí lo tienen, 2 centímetros, y menor de 4 como diámetro máximo. Y B3 ya sí tiene más de 4 centímetros de diámetro. El 2A, invasión vaginal sin invasión de parametrios. 2A1, tumor cervical cuello uterino cuyo diámetro mayor no supera los 4 centímetros, y el A2 superior a 4 centímetros. Y B, por supuesto, ya con invasión de parametrios que no llega a pared pelviana. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta en cuanto a la recurrencia? Hay factores intermedios, que es la invasión del espacio linfovascular, el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, o invasión del estroma mayor a 1/3. Y factores de riesgo altos ya es con compromiso ganglionar, compromiso parametrial, márgenes quirúrgicos comprometidos. En esta plaquita podemos ver el tratamiento coadyuvante que hay que indicar de acuerdo al riesgo. Si es un riesgo bajo que no manifiesta ninguno de estos parámetros que nombré, no se hace coadyuvancia. Si tiene riesgo intermedio, que debe cumplir con 2 o 3 de estos requisitos: permeación linfovascular, la profundidad mayor a 1/3 o el tamaño tumoral mayor a 4 centímetros, se le debe realizar la teleterapia con braquiterapia. Y si hay alto riesgo, cumpliendo aunque sea uno de estos 3 parámetros, afectación ganglionar, margen positivo, parámetros positivos, quimioterapia y radioterapia concomitante con braquiterapia. Entonces, hacemos una evaluación inicial para preservar la fertilidad según etapas. Lo principal, conocer los deseos del paciente o la pareja, evaluar la reserva ovárica, ya sea con el perfil hormonal, hormona antimulariana principalmente, y la ecografía transvaginal para evaluar el recuento de folículos centrales. eh, Ver qué tipo histológico es factible de preservación, que son el epidermoide, el adenocarcinoma o el carcinoma adenoescamoso. El resto no es apto para preservar el útero. La estadificación, que debe hacerse con resonancia y con TAC, y el tratamiento de preservación de la fertilidad solo puede iniciarse cuando el oncólogo ha confirmado que la paciente es apta para esta opción. Según el tratamiento por etapas, ¿qué efecto puede producir en la fertilidad? La linfadenectomía pélvica ocasionará adherencias, linfocele, hasta el 20% de los casos, pero no se ha establecido si hay efectos sobre la fertilidad. No se ha encontrado efectos sobre la fertilidad. La radioterapia, la dosis terapéutica requerida para un tratamiento del carcinoma de cuello, va de 75 a 85 grays. La insuficiencia ovárica sobreviene con exposiciones a 6 grays. El útero deja de funcionar con una exposición de 25 grays. ¿Y qué le provoca al útero? Disminución del tamaño, fibrosis, atrofia, isquemia miometral y endometrial. La quimioterapia sabemos que produce un daño ovárico permanente, y dependiendo siempre del agente citotóxico, alto grado, por ejemplo, la ciclofosfamida, o intermedio, cisplatino, paclitaxel, doxorubicina. Entonces,
Opciones de preservación de la fertilidad en cáncer de cuello uterino. Es el quirúrgico conservador o la criopreservación de acuerdo a la etapa, de acuerdo al estadio. El quirúrgico no voy a hablar yo porque el doctor se va a extender ampliamente en este tema. Em, Simplemente decirles que las opciones del tratamiento por etapas para la preservación de la fertilidad va que en etapa 1 a 1, sin permeación linfovascular, indican cono cervical, cono frío principalmente con márgenes menor a 5 milímetros. En etapa 1 a 1 con permeación linfovascular o etapa 1 a 2, el tratamiento es cono o traquelectomía radical con margen de al menos 5 milímetros y linfadenectomía pélvica bilateral o gangliocentinela. En la etapa 1, B1 y B2, el tratamiento de elección es la traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral o ganglio centinela. En el 1B3 no se recomienda preservar el útero debido al mayor riesgo de recurrencia. En este grupo de pacientes se está investigando el papel de la neoadyuvancia y ya les voy a presentar un paper que habla sobre este tema. En etapas localmente avanzadas, 1B3 a 2B, considerarse la conservación de la función ovárica ya por medio de la transposición ovárica o la criopreservación de óvulos, embriones o tejido ovárico. En etapas 3 o 4, por el alto porcentaje de recurrencia y baja supervivencia, no se aconseja recomendar preservación de la fertilidad. En este artículo publicado en 2019, donde hacen una revisión sistemática comparando 5 métodos de preservación de fertilidad, que sería conización, traquelectomía radical, ya sea vaginal o abdominal, y la quimioterapia con neoadyuvancia. ¿Cuáles son los resultados? Que de 2.488 pacientes, el 37%, 37.9%, logró embarazo con 70% de nacidos vivos de esos embarazos y 38 partos prematuros y un 4.2 de recurrencias. No hubo diferencias entre los nacidos vivos, diferencias significativas entre los 5 procedimientos, y se observó parto prematuro con la traquelectomía abdominal en el 57% de los casos, en la traquelectomía vaginal 39% y en la conización 15%. Este mismo artículo evalúa otro trabajo de 151 mujeres, estadio 1B1 o menor, con la traquelectomía radical y el seguimiento de 5 años. Son 61 pacientes que buscaron embarazo y lograron el 25% de las pacientes el embarazo, con 15 partos prematuros y una recurrencia. Y el tema de la transposición ovárica, con un metaanálisis que habla de que luego de la transposición recuperó su función ovárica después de la braquiterapia en el 94% de los casos y el 65% de los casos luego de la radioterapia externa más braquiterapia, como muy recomendado la transposición ovárica en manos expertas. Em, Hablando entonces de este otro tema, que es la criopreservación de la fertilidad, en estos casos de cáncer de cuello uterino, se puede recomendar la criopreservación de embriones, pero siempre informando que si bien la criopreservación de embriones tiene mejor tasa de nacido vivo que la criopreservación de óvulos, tienen que tener en cuenta de que cuando se vaya a realizar la transferencia de embriones, tiene que estar de acuerdo las dos partes de la pareja, el padre y la madre del embrioncito. Entonces, puede pasar que la pareja se separa, hay algún inconveniente y ese problema legal puede existir, para que sepan ellos de qué se trata esto de la criopreservación de embriones en cuanto a lo legal. La criopreservación de óvulos, edad límite es de los 38 años, no se recomienda posterior. Puede haber casos muy especiales, pero en general se recomienda hasta los 38 años por la probabilidad de embarazo. Y por supuesto, criopreservar ovocitos maduros, metafase 2. También se puede hacer criopreservación de tejido ovárico. Desde 2019 ya fue declarado por Comité de Opinión de ASRM
en que dejó de ser experimental el tejido ovárico criopreservado, ya que hay muchos casos declarados de nacimientos luego de, de la colocación de el tejido ovárico en el cuerpo de la mujer, del trasplante, no me salía la palabra. Este, por ejemplo, el primer nacimiento por trasplante de tejido ovárico sucedió en 2004 y en la actualidad ya hay más de 180 nacimientos por trasplante de tejido ovárico. Y otro tema que tener en cuenta que si se criopreservan embriones, óvulos o tejido ovárico en un paciente en que ya recibió radioterapia o se extirpó el útero, su única alternativa de embarazo va a ser la subrogación uterina. ¿Cuáles son los resultados de las técnicas de reproducción asistida después de una criopreservación? Igual o similar tasa de nacidos vivos entre criopreservación de embriones o de óvulos en pacientes con o sin cáncer. Entonces, ¿cuántos nacidos vivos hay por criopreservación de ovocitos en condiciones no oncológicas? Y aquí pueden ver que está muy relacionado con la edad. En menores de 26 años hay una media de recuperación de óvulos de 13 ovocitos y tiene una probabilidad de nacidos vivos de un 40%. Y entre 36 a 40 años la probabilidad de nacido vivo disminuye y es de un 25%, todo relacionado a la edad del óvulo. Este es el trabajo que les comentaba, que estaría siendo, es experimental, fue presentado en enero de 2021 por el grupo de Vicenzo, donde evaluaron la viabilidad de la quimioterapia neoadyuvante seguida de una conización con bisturí frío en pacientes con cáncer de cuello uterino estadio 1B2, 2A1 mayor de 2 centímetros, que deseaban preservar la fertilidad. Fue realizado entre el 2014 y 2018 a 25 pacientes que fueron inscriptos menores de 40 años. ¿Y qué le realizaron? Después de una evaluación laparoscópica de los ganglios linfáticos pélvicos, se le administró cisplatino y paclitaxel en 21 pacientes que seleccionaron y los pacientes que respondieron luego se les realizó la conización. Durante la quimioterapia se realizó protección de la reserva ovárica con anticonceptivos continuos o con análogos de GnRH. Rápidamente, de esos 21 pacientes, solo 3 completaron esta neoadyuvancia y pudieron realizarle la conización a 11 pero luego algunos presentaron metástasis, otro compromiso en el margen quirúrgico, y solo 9 estaban en condiciones de embarazarse, intentaron 3 y nacieron 2. Entonces ellos dicen que la tasa de respuesta clínica, o sea, de que el tumor se achicó para hacer posible la cirugía, conservadora fue del 84%, supervivencia libre de recurrencia del 76% y una tasa de embarazo de 66%, y que habla de que tienen resultados oncológicos similares a los informados para una traquelectomía en el mismo estadio y con beneficios potenciales en términos de resultados obstétricos. Y este trabajo que se pregunta, ¿es hora o es momento de ampliar el alcance de los tratamientos de preservación de la fertilidad para cáncer de cuello en estadio temprano? Y hablan de este artículo de Vicenzo. Primero, dando la generalidad de que se debe realizar un tratamiento quirúrgico para preservación de fertilidad en tumores menores a 2 centímetros, mientras que en tumores más grandes, o sea de 2 a 4, estas estrategias se mantienen a nivel experimental, explican. Y que evaluando el estudio de Vicenzo, ven que hay una limitación, que es pequeño el tamaño de la muestra,
están de acuerdo en considerar los criterios oncopatológicos y todo el contexto reproductivo del paciente, y considerar también la invasión del espacio linfovascular negativo y los tipos histológicos de bajo riesgo, pero que para proporcionar un mayor grado de evidencia se requieren estudios aleatorizados, prospectivos y multicéntricos para obtener evidencia sobre la seguridad, eficacia y los efectos tanto oncológicos como obstétricos. Es muy interesante, se lo recomiendo que lo lean. Entonces, como conclusión del tratamiento y la preservación en pacientes con cáncer de cuello, independientemente de la etapa en que aparezca el carcinoma de cuello, es indispensable tener en cuenta que el tratamiento convencional siempre afectará de forma definitiva la fertilidad y la función ovárica. Comentar con la paciente que existen factores de riesgo de recurrencia y que requieren tratamientos coadyuvantes que quizás afecten la fertilidad. La preservación de la fertilidad debe considerarse una decisión multidisciplinaria, con una pronta derivación del paciente oncológico al equipo de fertilidad y un adecuado asesoramiento según edad, reserva ovárica, pronóstico de la enfermedad y deseo del paciente. Como para finalizar, les cuento que yo trabajo en Nacentis, donde tenemos el programa de preservación de la fertilidad, que lo iniciamos a principios de 2018 para generar conciencia y se hicieron múltiples charlas relacionadas a este tema. Y además pertenezco al programa de reproducción médicamente asistida de la provincia de Córdoba junto con la doctora Teresa Nievas, que uno de nuestros objetivos es poder realizar preservación de fertilidad en pacientes no mutualizados, en pacientes hospitalarios, y también hemos dado múltiples charlas, tanto a profesionales como a charlas a la comunidad. Dentro del programa de Nacentis, eh, nosotros hay un análisis del número de ciclos con vitrificación de ovocitos, donde ustedes pueden ver que han ido aumentando a lo largo de los años, al correr de los años, donde en el 2018 comenzó a funcionar este programa, disminuyó con la pandemia y ahora nuevamente empezó a ascender, y el 29,5% de las vitrificaciones son por motivos oncológicos. Y dentro de este programa elaboramos un trabajo científico que se llama ¿Cuánto sabemos sobre preservación de la fertilidad? Y es un trabajo en colaboración que hicimos con la Universidad de Clemson y la Universidad Blas Pascal. Fue un trabajo de encuestas muy productivo. Se sacó mucha información y dentro de esa información se pudieron presentar varios trabajos, como en el Congreso Argentina de Medicina Reproductiva, hablando del impacto del rango etario sobre el conocimiento de la fertilidad, o el impacto de la experiencia previa femenina con técnicas de fertilidad asistida en relación a la preservación de la fertilidad, o el impacto a nivel educativo en relación al conocimiento de la preservación de la fertilidad, y otros trabajos más que se presentaron en ESRE y ASRM. Como pantallazo general, no voy a hablar del trabajo, simplemente para que vean que fue una encuesta con 3.041 encuestados, que la población, la edad, la mayoría eran entre los 31 a 40 años, mayoría mujeres, en general un nivel superior de educación, no tenían hijos en el 60%. Y, por ejemplo, este trabajo que fue aceptado en ESRE, donde se encuestó a la población de mujeres argentinas y norteamericanas, y las respuestas entre los dos grupos fue muy similar, pero con bajo conocimiento. Estas son todas eh, respuestas correctas en cuanto a, por ejemplo, qué conocimiento tienen de cuándo empieza a declinar la fertilidad o qué factores afectan la fertilidad, o cuál es el procedimiento de preservación, o qué
cobertura social tienen o si le cubre la nación para hacer estos tratamientos. Hay gran desconocimiento, al igual que también se hizo este cuestionario con un grupo de profesionales médicos, donde se observan que sí, tienen más conocimiento, quizás llegan a correctas a un 70%, pero en general hay bastante desconocimiento. Entonces, como conclusión de este trabajo, es que no existen grandes diferencias en cuanto al conocimiento que tiene la población de Córdoba con el que tiene Clemson. Los profesionales de la salud necesitan mayores conocimientos en lo relacionado con la preservación de la fertilidad. Se obtuvieron más respuestas correctas en las personas con más nivel educativo y en personas que tuvieron experiencia previa con tratamientos de fertilización asistida. Y esto es una conclusión tanto del trabajo como de la charla de hoy, que es necesaria una difusión de esta información en general y en particular frente al diagnóstico oncológico, ya que existen varios aspectos que se desconocen y esto podría afectar la toma de decisiones de las pacientes. Bueno, muchas gracias.